Lo que comenzó como un simple torneo deportivo, una celebración global del fútbol, terminó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del deporte, una red compleja y profunda de sobornos, lavado de dinero y fraude electrónico, que se tejió durante décadas en las altas esferas del fútbol mundial. Durante años, agentes encubiertos del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos investigaron en secreto esta trama, exponiendo una corrupción sistemática que involucraba a los dirigentes más poderosos de la FIFA, así como a los líderes de federaciones continentales como Conmebol y CONCACAF. Las revelaciones sacudieron al mundo: altos cargos arrestados, presidentes suspendidos, contratos millonarios manipulados y una crisis sin precedentes que puso en jaque la reputación de la organización que gobierna el fútbol a nivel global. Hoy exploraremos cómo funciona esta red, quiénes fueron sus protagonistas y por qué el escándalo conocido como FIFAgate o el FIFAgate no solo cambió para siempre la estructura de la FIFA, sino también la manera en que entendemos el deporte más popular del planeta. Prepárate para descubrir la verdad oculta tras los reflectores del fútbol mundial. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, es mucho más que el organismo que organiza la Copa Mundial de la FIFA. Fundada en 1904 en París con sede en Zúrich, Suiza, esta situación ha crecido hasta convertirse en la entidad con mayor poder y control sobre el deporte más popular del planeta, el fútbol. Actualmente la FIFA agrupa 211 asociaciones nacionales de fútbol, abarcando prácticamente todos los rincones del mundo. Su influencia no solo se limitaba a la organización de torneos internacionales, sino que también ejerce control sobre las federaciones continentales como la Conmebol en Sudamérica, la UEFA en Europa, la CONCACAF en América del Norte y Central, la CAF en África, la AFC en Asia y la OFC en Oceanía. Estas federaciones continentales a su vez manejan torneos regionales, con enorme peso histórico y deportivo, como la Copa América, la Copa Oro o la Eurocopa, que son eventos sumamente importantes para los países participantes y que generan un alto volumen de ingresos por derechos de transmisión, publicidad y patrocinio. La FIFA controla, negocia y administra contratos multimillonarios relacionados con estos torneos, y lo que es más importante, con los derechos de transmisión televisiva de los partidos. Para las televisiones, poseer estos derechos es clave para atraer audiencias masivas y generar enormes ingresos publicitarios. Además, la FIFA gestiona acuerdos comerciales con gigantes globales como Adidas, Coca-Cola, Visa o McDonald's, quienes pagan sumas astronómicas para asociar su marca con la imagen del fútbol mundial. Estos acuerdos generan ingresos que se cuentan en miles de millones de dólares y que alimentan el entramado económico del deporte. Pero este inmenso poder económico y político también convirtió a la FIFA en un terreno fértil para prácticas corruptas. La estructura interna de la organización se caracterizaba por su opacidad, con poca supervisión externa y con una compleja red de relaciones personales y políticas entre dirigentes. La toma de decisiones se concentraba en un pequeño grupo de altos cargos, quienes manejaban discrecionalmente estos contratos y acuerdos. La falta de transparencia y rendición de cuentas permitió que muchas decisiones se tomaran bajo la sombra de intereses personales y alianzas ocultas. Este sistema permitió que durante décadas se gestaran maniobras ilegales para favorecer a ciertos de grupos, cobrar sobornos, manipular contratos y blanquear dinero a través de empresas vinculadas a los dirigentes. La FIFA, en lugar de ser solo la institución que promovía el deporte, se convirtió en una estructura donde el poder y el dinero eran manejados por una élite cerrada. Comprender esta estructura y la magnitud del poder de la FIFA es fundamental para entender por qué el escándalo, conocido como FIFAgate, fue posible. No se trató de actos aislados o errores de algunos individuos, sino de un sistema corrupto que permeó las entrañas mismas del fútbol mundial. Por eso, cuando en 2015 se desató la investigación internacional que terminó con la caída de muchos de sus dirigentes, el mundo del deporte vivió una verdadera conmoción, porque la FIFA no solo perdió a sus líderes, sino que su credibilidad y legitimidad quedaron profundamente dañada, abriendo un nuevo capítulo en la historia del fútbol y de la justicia internacional. El año 2015 marcó un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Lo que durante años había sido un secreto a voces comenzó a salir a la luz gracias a una completa y meticulosa investigación llevada a cabo por el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todo estalló el 27 de mayo de ese año, cuando agentes federales realizaron una operación sin precedentes en el Hotel Baur Aulak, un lujoso establecimiento en Zúrich, Suiza. Allí varios dirigentes de la FIFA fueron arrestados de manera simultánea, en medio de la reunión del comité ejecutivo de la organización. Los arrestos incluyeron a importantes figuras de fútbol internacional, acusadas de participar en una red de corrupción que abarcaba desde sobornos para la asignación de derechos de televisión hasta la organización de grandes torneos como la Copa América y las eliminatorias para la Copa Mundial. Lo que sorprendió al mundo fue la magnitud y la sofisticación de esta red criminal. Durante años, las autoridades estadounidenses habían recopilado
recopilado pruebas, grabaciones y testimonios que mostraban un patrón sistemático de sobornos millonarios y lavado de dinero operando con total impunidad. La investigación reveló que estas prácticas corruptas no eran un fenómeno aislado, sino parte de un entramado global, en el que se involucraban dirigentes de diferentes continentes, operadores financieros y empresas intermediarias, todos vinculados a los negocios del fútbol. Los arrestos de Zurich desencadenaron una crisis profunda en la FIFA. Joseph Blatter, presidente en ese momento, intentó resistir la presión inicialmente, pero las evidencias y la condena pública lo obligaron a renunciar meses después. El impacto fue inmediato. Sponsors retiraron su apoyo, federaciones nacionales cuestionaron la legitimidad de la cúpula y la prensa mundial cubrió el escándalo con un seguimiento constante, sacando a la luz prácticas que hasta entonces se mantenían ocultas. Este momento marcó el inicio de una investigación judicial que continúa hasta hoy y que sentó un precedente en la lucha contra la corrupción deportiva. Lo que parecía ser un simple escándalo de fútbol se transformó en una batalla legal de alcance global, en la que se buscó limpiar el rostro de un deporte amado por millones. El escándalo FIFA-Gate no fue una crisis generada por unos cuantos individuos aislados, sino una red estructurada que involucró a alguna de las figuras más poderosas y respetadas dentro del mundo del fútbol internacional. Para comprender la magnitud del caso, es necesario conocer quiénes fueron los protagonistas de esta trama de corrupción, que afectó a todo el deporte. Encabezado en la lista se encontraba Joseph Blatter, presidente de la FIFA durante casi 2 décadas, una figura que hasta entonces había sido considerada el líder indiscutido del fútbol mundial. Blatter, quien ganó relaciones sucesivas y consolidó un poder absoluto dentro de la organización, fue acusado de complicidad y negligencia ante las prácticas corruptas que se desarrollaron bajo su mandato. Su renuncia en 2015 marcó un hito histórico, pues fue el primer presidente en casi 60 años en dejar el cargo en medio de una crisis. Junto a Blatter, otro nombre clave fue el de Michel Platini, exestrella del fútbol francés y presidente de la UEFA. Platini, considerado una leyenda dentro del deporte, fue suspendido y sancionado por recibir un pago irregular de Blatter, una muestra clara de la corrupción extendida incluso a los niveles más altos del fútbol europeo. En el ámbito continental, las federaciones de América del Sur y América Central estaban en el epicentro del escándalo. Figuras como Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, y Jeffrey Webb, entonces presidente de la CONCACAF, fueron arrestados y enfrentaron cargos por aceptar sobornos millonarios a cambio de facilitar contratos de televisión y marketing para grandes torneos como la Copa América y la Copa Oro. Jack Warner, expresidente de la FIFA y expresidente de la CONCACAF, fue otro de los grandes señalados. Warner, conocido por su influencia política y su controvertida gestión, estuvo involucrado en numerosos casos de corrupción y fue acusado de enriquecimiento ilícito y manipulación de procesos electorales dentro de la FIFA. No solo dirigentes, sino también intermediarios y empresarios vinculados a agencias de marketing deportivos estuvieron implicados. Empresas con sede en paraísos fiscales fueron utilizadas para canalizar sobornos y ocultar transacciones ilegales, complicando aún más la investigación. La red de corrupción alcanzó a federaciones nacionales de países como Brasil, Argentina, México, Colombia y otros, donde dirigentes locales facilitaron acuerdos bajo la sombra del soborno y la manipulación. Este entramado internacional de personas y organizaciones funcionó durante décadas gracias a un sistema de complicidades silencioso, de complicidades, silencios y beneficios mutuos, donde el dinero se movía sin control y los principios éticos quedaron relegados a un segundo plano. Para las autoridades judiciales, identificar y procesar a cada uno de estos individuos fue una tarea titánica, que implicó colaboraciones internacionales, intercambio de información y la recolección de pruebas que demostraran las múltiples irregularidades. El impacto de conocer a los responsables del FIFA-Gate fue enorme. No solo se trataba de nombres, sino de personas que habían sido figuras públicas y símbolo de liderazgo en el fútbol, lo que generó una crisis de confianza sin precedentes entre aficionados, jugadores y federaciones. Este conocimiento permitió que el proceso judicial avanzara con fuerzas y que la FIFA emprendiera una serie de reformas, aunque el camino hacia la transparencia y la recuperación de la credibilidad todavía continúan siendo un desafío. Para entender la gravedad del escándalo FIFA-Gate, es fundamental conocer con detalles los delitos específicos que cometieron los dirigentes y operadores implicados. No se trató simplemente de decisiones cuestionables o errores administrativos, sino de un entramado criminal organizado que abarcó diversas formas de corrupción financiera y abuso de poder. Uno de los delitos principales fue el lavado de dinero. Grandes sumas de dinero obtenidas mediante sobornos fueron canalizadas a través de cuentas bancarias en Suiza y otros países fiscales, ocultando su origen ilícito. Este procesado de blanqueo permitió que los fondos corruptos se integraran en el sistema financiero legal,
ilegal, dificultando su detención y asegurando la impunidad para los responsables. El fraude electrónico fue otro elemento clave dentro de la red. Los implicados utilizaron sistemas digitales sofisticados para ocultar transferencias ilegales, manipular contratos y evadir controles fiscales. El uso de correos electrónicos, mensajes cifrados y software para el manejo de cuentas se convirtió en una herramienta esencial para operar bajo el radar de las autoridades, pero el corazón del escándalo fueron los sobornos millonarios. Los dirigentes aceptaban pagos ilegales a cambio de otorgar contratos de derecho de transmisión televisiva, derechos de marketing y organización de torneos internacionales a empresas específicas. Estos sobornos podían ascender a decenas de millones de dólares, pagados por compañías interesadas en explotar comercialmente los eventos deportivos más importantes del mundo. Entre los contratos amañados se encontraban derechos para eventos de altísimo perfil como la Copa América, la Copa Oro y las eliminatorias para el Mundial. Las empresas intermediarias, muchas de ellas con vínculos cercanos a los dirigentes, eran quienes recibían estos contratos y a cambio pagaban las comisiones ilegales. El esquema funcionaba con una red de complicidades en la que los sobornos se repartían entre varios dirigentes de diferentes confederaciones y federaciones nacionales, asegurando así el control de estas ganancias ilícitas y la protección mutua frente a investigaciones. Además, existían mecanismos para disfrazar estos pagos. Se usaban contratos falsos, facturas infladas, transferencias entre empresas fantasmas y otros métodos para encubrir la verdadera naturaleza de las transacciones. La corrupción no solo afectaba al plano económico, sino también el deportivo. Al manipular las asignaciones de torneos y contratos, se influía directamente en la organización y desarrollo de competencias, afectando la legitimidad y la equidad del deporte. Este tipo de delitos, por su complejidad y alcance internacional, requirió la colaboración de múltiples agencias de justicia y fiscales en distintos países, que trabajaron para desmontar la red y llevar a los responsables ante la justicia. En resumen, el FIFA-Gate no fue simplemente un escándalo financiero, sino un sistema criminal bien organizado, con métodos sofisticados para esconder sus actividades y con consecuencias que trascendieron el mundo del fútbol, afectando la confianza pública en las instituciones deportivas a nivel global. Las consecuencias del escándalo FIFA-Gate fueron profundas y rápidas, sacudiendo los cimientos mismos del fútbol mundial y dejando una marca imborrable en la historia del deporte. En la primera instancia, la presión pública y mediática fue inmensa. Las imágenes de dirigentes arrestados y expulsados recorrieron el mundo, generando un profundo desencanto entre millones de aficionados que veían cómo las figuras más respetadas del fútbol se veían envueltas en actos ilegales. Josep Blatter, quien había sido reelegido poco antes del estallido del escándalo, intentó resistir y mantener su cargo, pero la presión internacional y la pérdida de apoyo dentro de la FIFA lo obligaron a renunciar en diciembre de 2015, poniendo fin a una era de casi 20 años en el poder. Michel Platini, quien aspiraba a suceder a Blatter, también se vio afectado directamente. Fue suspendido por la FIFA y luego sancionado por recibir un pago irregular de 2 millones de francos suizos de parte de Blatter, lo que acabó con sus posibilidades de liderar la organización y dañó su reputación. Además de las asociaciones personales, la FIFA implementó una serie de reformas internas para intentar recuperar la confianza perdida. Se introdujeron nuevos mecanismos de transparencia, límites a los mandatos de los dirigentes y mayores controles financieros, aunque muchos críticos consideran que estos cambios fueron insuficientes o tardíos. En el terreno económico, grandes patrocinadores como Adidas, Coca-Cola, Visa y McDonald's evaluaron su relación con la FIFA, poniendo en riesgo contratos multimillonarios. La amenaza de retirar sus apoyos representó un golpe duro para la organización, que depende en gran medida de estas alianzas comerciales para financiar sus operaciones y torneos. A nivel global, el escándalo provocó una crisis de credibilidad, que se extendió a las federaciones nacionales y continentales. Muchos dirigentes fueron arrestados, suspendidos o inhabilitados para ejercer cargos públicos, y la sombra del FIFA-Gate persiste en varias instancias del fútbol internacional. También se intensificaron investigaciones en otros países, con procesos judiciales abiertos contra varios implicados, y un fuerte llamado a la reforma y a la supervisión externa para evitar que la corrupción vuelva a enquistarse en el deporte. Para los aficionados y para el mundo del fútbol en general, el FIFA-Gate fue un duro recordatorio de que la pasión por el juego puede verse empañada por intereses oscuros, y que la vigilancia y la justicia deben ser permanentes para preservar la integridad del deporte. En definitiva, el escándalo no solo derribó a los líderes corruptos, sino que también obligó a la FIFA a iniciar un proceso de cambio profundo, que continúa siendo observado de cerca por la comunidad internacional y que marcará el futuro del fútbol mundial. La investigación que llevó al destape del escándalo FIFA-Gate tuvo un origen meticuloso y riguroso, impulsado principalmente por las autoridades de Estados Unidos, en particular el FBI y el Departamento de Justicia. Durante años estos organismos llevaron a cabo una labor encubierta de recopilación de pruebas de contra. El
FBI utilizó agentes encubiertos que participaron en negociaciones para obtener sobornos, documentando cada paso con grabaciones y evidencias contundentes. Estas pruebas fueron fundamentales para armar los casos contra los acusados y justificar las detenciones masivas en Zúrich y en varios países. Además, el Departamento de Justicia llevó además procesos legales que involucraron a múltiples países, coordinando con fiscales y jueces de diferentes continentes para asegurar la extradición y el juicio de los implicados. Este esfuerzo internacional demostró que la lucha contra la corrupción en el deporte requiere cooperación global, transparencia y un compromiso firme de los estados para combatir delitos que trascienden fronteras. Gracias a esta investigación se sentaron precedentes legales que fortalecieron el combate contra la corrupción deportiva y que siguen siendo un modelo para futuras investigaciones en el mundo del deporte y más allá. Y hasta aquí este vídeo. Si quieres más corrupciones o delitos en el mundo del fútbol, dale like y suscríbete. Adiós.